Cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, cuando nos reunimos dos o más personas, ¿qué ocurre? Dice Estelita que Dios está en medio nuestro y el Señor escucha nuestras oraciones, dice Danita. Y si el Señor está en medio nuestro, nosotros podemos permanecer delante de Él porque estamos revestidos de Jesús. La presencia de Él es muy fuerte. Ningún hombre puede permanecer delante de Él. Ningún hombre puede tener un encuentro con Él y vivir. ¿Por qué razón ocurre eso? Porque el hombre no es santo como Él. Si el hombre no es santo es porque hay errores y pecados en Él, ¿sí? Y Dios no tiene ninguna comunión con el pecado. Sí, Dios no tiene ninguna comunión con el pecado. El pecado es contrario a Él, es lo contrario. ¿Sí? El pecado es lo malo, lo feo, lo inmundo, es lo que contamina, es lo que trae muerte. Y es lo que ensucia. Y Dios es todo lo contrario. Dios limpia, Dios trae vida eterna, Dios es justo, es recto, es puro, es santo, ¿sí? Santo significa apartado. ¿Apartado de qué? De todo lo que no es bueno. Y todo lo que es bueno, cualquier sentido de lo que es bueno, todo está contenido en Dios. Entonces, si Dios está aquí, si nos reunimos en su nombre, si lo invocamos, porque Él está en los cielos y Él escucha. Y su presencia puede estar aquí a través de su Espíritu. Donde Él llega, se santifica todo. Y si usted se va a acercar, le dice, hey, quítese esos zapatos, porque este terreno es santo. Entonces el arbusto que empezó a arder pero no se quemaba, ahí le dijo que se quitara las sandalias porque era un lugar santo. ¿Y nosotros somos santos? Nosotros somos santos en el sentido en que Dios nos apartó para Él y nos dio victoria sobre el pecado, pero aún seguimos cometiendo errores, aún seguimos ensuciando nuestra vida con actitudes que no le agradan a Él. Por esa razón, digamos, el día de hoy necesitamos que Cristo nos cubra. Cristo es esa roca herida en la cual nos metemos ahí y tenemos seguridad de que la santidad del Padre no nos destruye a causa de nuestro pecado, a causa de nuestro cuerpo corrupto. Cuando la santidad del Padre viene, cuando su presencia viene a nosotros y nosotros estamos revestidos de Jesús, entonces el Padre que mira en mí, mira a Jesús. Si no estuviéramos revestidos de Cristo, ciertamente moriríamos. Sí. Entonces, delante de Dios podemos estar como hoy y podemos estar cómodos porque Cristo murió por nosotros y el pecado, el castigo de nuestro pecado cayó sobre Él. Pero lo que no podemos estar cómodos es por nuestros errores y pecados que no le agradan a Dios. A un señor le iban a hacer una entrevista de trabajo y tenía que presentarse en traje de paño, pero tuvo un problema y se le hizo tarde. Y por no llegar tarde estaba pintando una casa y llegó todo pintado y llegó hacia la entrevista. ¿Y qué es lo primero que él dice? Discúlpeme por presentarme así, porque yo sé que no es lo adecuado. También cuando alguien llega de improviso a nuestra casa y nosotros estamos mal vestidos o algo y nos toca abrir, entonces uno dice, discúlpeme que me encontró en estas fachas, ¿cierto? Es lo primero, la condición con la cual uno se encuentra con Él. Por eso el rey, uno no se presenta de cualquier manera ante el rey, pero si hoy nos presentamos con fachas o con ropa sucia, entonces ¿qué es lo primero que debemos hacer? ¿Por qué razón? Porque Dios es real. Y no podemos llegar ahí a la presencia del Rey diciendo, Padre, en el nombre de Jesús me presento delante de ti, Señor. Yo te pido, por favor, que
me ayudes en esta situación, me ayudes en la otra, que le ayudes a los hermanos, que le ayudes a esto, que el negocio, que no sé qué, que sé cuántas. Y el Señor así como tapándose la boca, diciendo, uy, este huele inmundo. ¿Cómo se presenta así delante de mí? Y Él se aguanta y perdona eso, porque está Cristo ahí en medio de los dos. Entonces, Él es tolerante, pero no podemos abusar de eso. Por eso, casi siempre que yo voy a empezar a orar, aunque trate, como que no soy capaz de hacer otra cosa sino pedir perdón. Porque Dios nos tiene para estos propósitos muy altos para Él. Nos quiere perfectos. Y nosotros subimos y bajamos, subimos y bajamos, subimos y bajamos. Y permanecemos es aquí abajo. Por eso necesitamos que, aparte de que el Señor nos perdone por nuestros pecados, nos ayude a corregirnos. Porque si no nos corregimos, vamos a estar siempre pidiendo perdón por lo mismo y no avanzamos. Miremos ahí en Isaías capítulo 6. Dice, en el año que murió el rey Uzías, desde el 1. En el año que murió el rey Uzías, aquí ¿quién está diciendo eso? Está diciendo el profeta Isaías. Un profeta que se llamó Isaías. Dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Entonces, delante del Señor, esos angelitos se cubrían el rostro y se cubrían sus pies. Y un ángel a otro le decía, Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, esto dijo el profeta, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Yahvé de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, henme aquí, envíame a mí. Entonces, hacer una oración no es tan sencillo. Hacer una oración no es tan sencillo. Nosotros en una oración no estamos haciendo vanas repeticiones. Nosotros en una oración nos estamos dirigiendo al Rey. Y es necesario que nosotros tengamos conciencia de eso. Cuando Isaías de repente se vio que estaba enfrente del Señor, ¿él qué hizo? Aunque era un hombre de Dios, él lamentó su condición delante del Señor. Y dijo, Señor, ¿cómo es posible que yo, siendo un hombre de labios impuros, esté yo delante de ti? Creo que ahora sí voy a morir. O sea, él sintió que la presencia de Dios lo iba a acabar. Sí. Pero el Señor envió un ángel
con un carbón encendido, tocó sus labios y le dijo: he aquí, he quitado tu pecado. ¿Sí? O sea, el Señor no recibe el pecado. ¿Sí? Entonces el Señor prácticamente le dio la razón a Isaías y le dijo: sí, tienes razón, a causa de tu pecado puedes morir. Entonces yo voy a quitar el pecado de ti porque te necesito para ciertas tareas. Entonces Él lo purificó y lo limpió. Y entonces ya podía estar más tranquilo. ¿Sí? Nosotros debemos aprender a presentarnos por dentro y por fuera delante del Señor. Por fuera ya estamos bien presentados, porque por fuera estamos revestidos de Cristo. ¿Sí? Por fuera ya somos aceptados delante del Señor por Cristo. Somos aceptos en el amado. Pero por dentro podemos llegar a abusar. ¿Abusar qué es? A decir: no, pues como mi ropa por dentro no se ve, entonces está sucia, está maloliente. Como las medias nadie me las mira, entonces no me las cambio en todo el año. ¿Sí? O como mi cuerpo está cubierto de ropa, pues puedo dejar que se ensucie hasta lo máximo. Y se nos olvida que el Señor está viendo eso, porque delante del Señor sí no podemos ocultar nada. Delante de las personas sí. Nos podemos ver bien por fuera, pero no se sabe por dentro si estamos limpios o sucios. Pero el Señor sí sabe. Entonces, por esa razón es muy difícil arrancar a una oración pidiendo cosas y hablando un poco de cosas, sino más bien sintiendo la presencia del Señor. Y si sentimos la presencia del Señor, es como si el juicio estuviera encima de nosotros. Entonces, ¿cómo nos estamos presentando cada día delante del Señor? Debemos presentarnos bien. Y si no nos presentamos bien, ¿qué es lo primero que decimos? Señor, discúlpanos por presentarnos de esta manera. Entonces, oremos. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos presentamos delante de ti, Señor, dándote gracias por un día más de vida, dándote gracias por tus misericordias, por tu paciencia. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Gracias, Señor, por quién eres tú, porque has permitido que sepamos quién eres en cierta parte, Señor. Saber que tú eres el creador de todas las cosas, saber que tú eres el Rey, saber que tú eres el Dios altísimo, y de entre todos los dioses, tú eres el único Dios verdadero. No hay poder que se acerque a ti, no hay poder ni majestad que sea ni siquiera un poquito parecida a ti. Tú superas todos los poderes, tú superas toda la majestad, tú superas todo el señorío con mucha ventaja, Señor. Tú eres grande en gran manera. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres aquel que dice algo y se cumple, el que abre puertas que nadie puede cerrar y el que cierra puertas que nadie puede abrir, Señor. Tú eres el que ha hecho que tu propósito se desarrolle a través de los tiempos y has preparado un reino, el reino de los cielos. Tú eres ese rey que preparó las bodas para su hijo. Tú eres ese rey que nos ha convidado a las bodas del Cordero, Señor. Lo reconocemos hoy delante de ti. Reconocemos tu grandeza. Hemos visto en las Escrituras cuán glorioso eres, Señor, y cuánto te alaban los ángeles y tus santos, diciéndote: Santo, 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 eres Dios Todopoderoso. Nos hemos dado cuenta, Señor, aunque sea de una manera no muy clara, nos hemos dado cuenta de tu grandeza, de que no hay nadie como tú, Señor, y que en medio de tu grandeza, Señor, te has fijado en nosotros y has querido rescatarnos, porque somos creación tuya. Tú nos creaste
y tú nos amas en gran manera y nos has alcanzado con tu amor, porque entre todo lo que hemos visto que tú eres, Señor, nos hemos dado cuenta que tú también eres nuestro Padre, y eso es algo que ya cambia todas las cosas, Señor. No solo eres admirable y grandioso, sino que nos has amado y nos has puesto un precio alto y nos has comprado con el precio de la sangre de tu Hijo. Fue un precio muy alto que pagaste por nosotros, Señor. Muchas gracias por lo que has hecho por nosotros. Lamentamos profundamente que no podamos corresponder como debe ser todo lo que has hecho por nosotros. Y creo que no lo podemos corresponder aún, porque tu obra empezó en nosotros y hay esperanza de corregirnos, hay esperanza de purificarnos, de santificarnos, de ser mejores cada día, Señor. A veces nos presentamos cada domingo y parece que en vez de avanzar retrocedemos, Señor. Así que te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, perdón por nuestras fallas, por nuestros pecados. Por favor, perdónanos de la manera en que perdonamos a los demás, Señor, perdónanos. Y permite que podamos corregirnos. Concédenos el arrepentimiento, por favor, Señor. Lamentamos mucho nuestra condición, Señor. Deberíamos estar hoy presentándonos delante de ti con todas las obras buenas en las que trabajamos en toda la semana, presentando un informe, Señor, de cómo va la obra, de cómo va lo que nos has encomendado, de cómo va todo y de las necesidades que hay y los hermanos. Pero no es como presentarnos en el colegio y decir, Señor, no hice la tarea. Así que, Señor, perdónanos. Si es posible recuperar ese tiempo, si es posible recuperar esa tarea, por favor, purifícanos, Señor, como a Isaías, porque somos hombres de labios inmundos y no queremos morir delante de tu presencia. No queremos morir, Señor, delante de ti, sino ser purificados, Señor, y poderte decir, heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor.
Bueno, entonces nosotros hemos venido hablando acerca del tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es una parte del mensaje principal del Señor Jesús, que era el reino de Dios. Nos damos cuenta, por ejemplo, en Lucas 16:16, dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Hasta ahí llegaron la ley y los profetas, hasta Juan el Bautista, ¿sí? De ahí en adelante, ¿qué se anuncia? Se anuncia el reino de Dios y las personas se esfuerzan por entrar en ese reino. Cristo vino a ordenar el camino hacia el reino de Dios, ¿sí? Es un camino en el cual el Señor ha dotado a la humanidad de espíritu, del mismo espíritu de Él, ha permitido que el amor del Padre se derrame en nosotros, en nuestros corazones, y a partir de ese amor que Él nos ha mostrado y que a partir de ese amor que Él ha puesto en nosotros podamos amar al Padre recíprocamente y amar a nuestro prójimo. Por lo cual la ley y los profetas no quedan abolidas. Solamente ya no es nuestra brújula, ya no es nuestro norte, ya no es lo que nuestros ojitos ven, ya no es en lo que nos concentramos, en qué dice la ley o qué dicen los profetas, sino ahora nos concentramos en Cristo. Y al concentrarnos en Cristo, Él nos da la provisión del amor, y al hacer la ejecución de esa provisión, entonces nosotros automáticamente vamos cumpliendo la ley y vamos cumpliendo los profetas. Entonces la ley y los profetas no fueron abolidos, solo que ahora tenemos puestos nuestros ojitos en Jesús, puestos los ojos en Cristo, y a través de la fe andamos en nuestro nuevo camino. En Lucas 4:43 dice el Señor Jesús: déjenme, porque lo estaban acorralando contra el mar. Es necesario que también vaya a otras ciudades y anuncie las buenas noticias del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. En Hechos capítulo 1, versículo 3 dice: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces el Señor Jesús, antes de morir, hablaba del reino de Dios y decía: para esto he sido enviado. Después de morir y resucitar, se presentó nuevamente y estuvo 40 días con ellos, hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, era algo en el cual el Señor Jesús se concentraba mucho y también encomendaba a las demás personas a que hablaran acerca del reino de Dios. En Lucas 9:60 dice que el Señor Jesús le dijo a este joven que quería seguirlo, y el Señor Jesús le dijo: ven y sígueme, y este joven le dijo: espérame que vaya y entierre a mi padre. Y el Señor Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú anuncia el reino de Dios. Entonces no era un ministerio exclusivo del Señor Jesús, sino era también algo que el Señor encomendaba. Lo mismo Felipe el evangelista. Dice que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. En Hechos 19, versículo 8 dice que Pablo, entrando en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces estos discípulos y estas personas que quieren ser como su maestro, que quieren ser como Jesús, que son la extensión del ministerio de Cristo, todas estas personas automáticamente adoptan ese centro, es ese eje de la historia
ese propósito del Señor de que las personas conozcan el reino. Era un mensaje que andaba en todo lugar. Incluso recordamos el ladrón que estaba al lado de él en la cruz, también crucificado, que hasta este ladrón en algún momento él había escuchado esas buenas nuevas del reino. En algún momento él había escuchado y él tenía esa teoría en su mente. Pero ya en ese momento, al ver a Cristo crucificado, de alguna manera esa teoría se hizo vida en él. Y le dijo a Cristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Claramente ese tema del reino estaba en todos lados. En Hechos 28:30 dice que Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces es algo muy importante que el Señor nos ha permitido conocer, que es el reino de Dios, ¿sí? Tenemos un título aquí en el tablero que se llama El escenario del reino. Entonces vamos a ver en qué escenario es que se está desenvolviendo este reino. Hemos estudiado todas estas clases pasadas que nuestra entrada al reino es el tribunal de Cristo, ¿sí? Y que los que no entran se quedan aquí en un periodo, por fuera del reino y después vuelven delante del Señor, después del reino. ¿En qué momento ocurre este tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo que determina cuál es nuestra entrada al reino. Entonces, en el regreso de Cristo, cuando el Señor regrese. ¿Y en qué momento Él regresa? El momento exacto no se sabe. Aquí nosotros tenemos, al final de este reino, al final del reino de los cielos, o al final del milenio, ¿qué ocurre? Aquí me dicen que el gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco, que va a ser tremendo juicio, ¿no? ¿Alguien opina, está de acuerdo, en contra? ¿Y aquí qué hay en esta parte? O también pues, se podría decir que es aquí. Aquí está la guerra de Gog y Magog. Bueno, entonces nosotros estamos haciendo memoria del Señor hoy, ¿cierto? De que Él vino, hizo su obra, entregó su cuerpo, derramó su sangre y resucitó. La muerte no le pudo retener porque Él es justo y fue justo en ese momento y será justo eternamente. Entonces Él venció la muerte. Entonces hay un salmo que dice: alzad puertas vuestras cabezas, las cabezas de las puertas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y todos se preguntan: ¿quién es ese Rey de Gloria? Porque es el Señor el que venció, ¿sí? Entonces, como el Señor Jesús lo logró, ¿qué hizo el Padre? Lo exaltó hasta lo sumo, o sea, le dio la mayor exaltación y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ¿sí? Y cuando el Señor Jesús llegó al cielo, cuando llegó en gloria, cuando llegó al trono, ¿qué hizo Él? Así como de primeras, que se acuerden. Se sentó a la diestra, dicen por aquí. ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién está en contra? ¿Qué más hizo? Había alguien llorando cuando Él llegó. Busquémoslo en las Escrituras. A ver si lo encuentro. Eso está por aquí. Está en Apocalipsis. Capítulo 5. De ahí vamos a leer varios versículos. ¿Los leo? ¿Los lees tú? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono
un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, de raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y miré, y he aquí que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, el Señor Jesús, estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Vino y se hizo semejante a los hombres en forma de siervo, y siendo obediente, fue hasta la muerte, a una muerte de cruz. Venció la muerte, y cuando llegó allá al cielo, tomó, la pregunta era de qué fue lo primero que hizo el Señor Jesús cuando llegó al cielo. De las primeras cosas que uno más o menos ve en las Escrituras, que se presenta al Padre y después va y toma de la mano derecha del que está en el trono, toma el rollo, ese rollo que no podían ni aún mirarlo. Entonces, en ese rollo hay 7 sellos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sí. Y el primer sello es quitado del rollo, ¿sí? Y en ese primer sello sale un jinete blanco que tiene un arco y se le dio una corona y salió venciendo para vencer. Se rompió el segundo sello y salió un caballo bermejo que quita la paz de la tierra. Las personas se matan unas a otras y a este se le dio una gran espada. El tercer sello salió un caballo negro
un jinete que tenía una balanza en la mano y decía 2 de trigo y 6 de cebada por 1 denario, pero no dañes el vino ni el aceite. Cuando se rompió el 4º sello, salió un caballo amarillo y con un jinete, que ese jinete es la muerte, y el Hades lo sigue y tiene potestad para matar a 1/4 de la tierra con espada, hambre, mortandad y fieras. Entonces nos damos cuenta que este rollo y estos sellos tienen que ver directamente con el trato del Señor sobre la tierra, ¿sí? Sobre las personas. Se abrió el 5º sello y se vio bajo el altar las almas de los muertos por la palabra y el testimonio. Y decían: ¿hasta cuándo no juzgas y no vengas nuestra sangre? Y se les dan vestiduras blancas y se les dice que esperen hasta completar el número de los consiervos y hermanos que morirían como ellos. Cuando se rompió el 6º sello, hubo un gran terremoto. Sol negro, luna de sangre, caen estrellas como higos, el cielo se enrolla, montes e islas se remueven, generales, reyes, capitanes, todos estos fuertes se esconden en cuevas y en peñas por el gran día de la ira del Señor. Luego se sellan a 12,000 de cada tribu. Aparece una multitud que no se puede contar. Luego un anciano pregunta por un grupo de ropas blancas que han salido de la gran tribulación. Se rompe entonces el 7º sello del rollo, y en ese 7º sello, al romperse, aparece un ángel con un incensario, mucho incienso, oraciones y fuego del altar. Coge todo eso y lo arroja a la tierra, y ocurren truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y entonces aparecen 7 ángeles, cada uno de esos ángeles con trompetas, y se disponen a tocar las trompetas. Entonces, en esta parte, en el 7º sello, aparecen otros 7 escenarios, 7 trompetas. Cuando tocan la primera trompeta, el primer ángel, cae granizo, fuego y sangre, se quema la 3ª parte de los árboles y toda la hierba verde. El segundo ángel toca la trompeta y una montaña ardiendo cae en el mar, y 1/3 del mar se convierte en sangre y 1/3 mueren del mar y de las naves. El tercer ángel toca la trompeta y cae ajenjo, y 1/3 de ríos y fuentes hídricas y muchos hombres mueren a causa de las aguas amargas. El cuarto ángel toca la trompeta y 1/3 de lo que es el sol, la luna, las estrellas, el día, se convierte en tinieblas, y aparecen el anunciamiento de 3 lamentaciones. Las 3 lamentaciones es ay, 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 como un ay de dolor. Entonces el primer ay ocurre cuando el ángel toca la 5ª trompeta. Entonces el primer ay: estrella abre el pozo y suben langostas por 5 meses para atormentar a los hombres sin sello, y la muerte huirá de ellos. El 6º ángel toca la trompeta y viene el segundo ay, la segunda lamentación. Se desatan 4 ángeles junto al río Éufrates, y sus ejércitos son 200 millones, que matan con fuego, humo y azufre a 1/3 de los hombres, y no hubo arrepentimiento. Un ángel con un librito clama, 7 truenos emiten voces selladas, y un ángel promete que el tiempo no sería más, sino que en la 7ª trompeta todo se consumará como anunció a los profetas. Luego Juan se come el librito y se narra
los 2 testigos. Entonces el séptimo ángel tocó la séptima trompeta, y se airaron las naciones, y vino la ira del Señor, el juicio a los muertos, los galardones y la destrucción a los que destruyen la tierra. O sea, vino el tiempo de todo eso, con la séptima trompeta. No es que haya ocurrido eso de isofacto, sino que es el momento. En la séptima trompeta llega el momento para todo esto que estamos diciendo. En la séptima trompeta se airarán las naciones, pero también vendrá la ira del Señor. En la séptima trompeta Él dará juicio a sus muertos y también dará sus galardones. También el Señor dará destrucción a los que destruyen la tierra. Y se abrió el templo del Señor, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Hay una narración de la mujer y el dragón, y es expulsado el acusador. La tercera lamentación. Desciende con gran ira el dragón. Sube del mar la bestia 1, que vence santos y es muy adorada. Sube de la tierra la bestia 2, que restringe comprar y vender solo con la marca o con el nombre o con el número. Luego el Cordero en el monte Sión con los 144,000 y 3 ángeles. Uno de estos ángeles predica, el otro anuncia de Babilonia y el otro advierte de adorar al que no debe adorar y advierte de no ser marcados. Luego se narran las 2 ciegas. Y aquí nosotros llegamos a Apocalipsis capítulo 15. Que ahí sí quisiera que viéramos directamente en las Escrituras. Dice en Apocalipsis 15. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Entonces, aquí en este momento de acá, es donde empezamos a introducir la parte de la ira del Señor. ¿Sí? Y aquí tenemos otro grupo de 7, las 7 copas de la ira. Entonces tenemos los 7 sellos y en el último sello se desglosan las 7 trompetas y en la séptima trompeta se desglosan las 7 copas de la ira. ¿Sí? Por eso la enseñanza que se grabó cuando estudiamos el Apocalipsis se llamaba 21 eventos. Porque son 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas. Entonces aquí ya hay un término que se empieza a introducir de aquí en adelante y es el término ira. ¿Sí? Porque hay un momento para la ira del Señor. Entonces vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar del vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Ellos salieron vestidos de lino limpio y resplandecientes, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes
dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, en la primera copa que se derramó sobre la tierra hubo una úlcera maligna a todos los que adoraban a la bestia y a los que tenían la marca. En la segunda copa que se derramó sobre el mar, y se convirtió todo en sangre, y muere todo ser vivo del mar. En la tercera copa se derramó sobre ríos y fuentes hídricas, y todas estas fuentes y todos estos ríos se convierten en sangre. La cuarta copa se derramó sobre el sol, y este sol, ¿qué hacía? Quemaba a los hombres con gran calor, y no se arrepintieron. La quinta copa se derramó sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas y de grandes dolores y úlceras, y no se arrepintieron. Después el sexto ángel, el sexto, derramó la sexta copa, y el río Éufrates se secó para el paso de los reyes del oriente, y el dragón y la bestia y el falso profeta reúnen a las naciones para el Armagedón. Entonces, donde el dragón y el falso profeta y la bestia, que es esta trinidad también diabólica, donde ellos reúnen a todas las naciones para luchar contra el Cordero, es en el lugar que se llamó Armagedón. Vamos en la sexta copa, ¿no? Dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. ¿Qué salió de la boca de estos tres? Salieron 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue grande en sobremanera. Aquí damos un salto para hacer un énfasis en esa guerra que estos 3 personajes empezaron a preparar en contra del Cordero, cuando fueron a las naciones a buscar.
Dice en Apocalipsis 19, versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Entonces aquí cuando habla de las bodas del Cordero, ya lo relacionamos directamente con el reino de Dios, con el reino de los cielos, con todo lo que hemos venido viendo, con el tribunal de Cristo, ¿sí? Con el poder entrar allá. Y a esta esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba ese caballo se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, en esta parte ocurre el Armagedón, la batalla de Armagedón. Entonces él es atado por 1000 años, y el reino de los cielos también es un periodo de 1000 años. Bienaventurado y santo, estoy leyendo el capítulo 20, versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog,
a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron, eso también nos indica que alrededor de este reino había mucha gente como inconforme, ¿no? Que se dejaron convencer para ir en contra de este rey, porque el rey que va a estar aquí es el Señor Jesús. Y apenas Satanás va por los 4 ángulos de la tierra, y va a haber gente que se va a dejar convencer, seguramente porque no han tenido conformidad con el reino del Señor Jesús. Y este número de los que le engaña dice que es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces aquí sí ya viene el trono blanco. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, de todos estos muertos que estuvieron por fuera del reino, muchos llegaron al gran trono blanco. Y en el capítulo 20, versículo 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiere decir que ese libro de la vida se usó en el gran trono blanco, no solo como testimonio de que hubo una oportunidad para ellos, porque eso es lo que dice la mayoría de las escuelas cristianas, que el libro de la vida en el gran trono blanco solo era para que ellos tuvieran testimonio de que hubo una oportunidad y la rechazaron. La palabra no dice eso. Sí, la palabra dice que hubo un testimonio y que fue Cristo. La palabra dice que hubo un testimonio y que no necesariamente el testimonio de la oportunidad que ellos tuvieron es el libro de la vida en el gran trono blanco. No. Pero la palabra sí dice que en el gran trono blanco se usó el libro de la vida para buscar nombres y para seleccionar. Los que no se hallaban inscritos fueron arrojados en el lago de fuego. Entonces ese fue el verdadero uso que se le dio al libro de la vida en el gran juicio del trono blanco. Y ese uso está escrito en las Escrituras, es lo que dice la Biblia. No lo que dicen la mayoría de las escuelas cristianas, que se usó como un testimonio para los que se perderían. No. De los muertos que fueron entregados en el gran trono blanco, hay unos que son buscados en el libro de la vida y no son echados al fuego eterno porque permanecieron en el libro de la vida. Eso quiere decir que vienen de un castigo, pero no era un castigo eterno, que permanecieron por fuera del reino, donde es el lloro y el crujir de dientes, pero en el gran trono blanco se presentan, su nombre es buscado en el libro de la vida, y si está en el libro de la vida, entonces su castigo no es eterno, porque en algún momento creyó al Señor, en algún momento perteneció a Cristo, y los que son de Cristo, el Señor Jesús dijo que no iba a perder a ninguno. Entonces, hermanos, por cuestión de tiempo, dejamos hasta ahí por hoy, pero me parece que es una buena contextualización, bastante sintetizada del contexto del reino.
para saber en qué momento está ubicado ese reino, cuál es la solemnidad del contexto en el que se encuentra, en el contexto previo, que son las 7 copas, que son los 7 sellos, las 7 trompetas, las copas, en el contexto inmediato, que son las bodas del Cordero, el reinado de Cristo, y en el contexto posterior, que es el juicio del gran trono blanco y el cielo nuevo y la tierra nueva.